Buenas tardes, mi nombre es David Sánchez y hoy os quiero enseñar una nueva plantilla de Excel de diseño y de contenido propio, que es un Hotel Management Dashboard o un panel de gestión de hotel. La verdad es que considero que me ha quedado bastante bien el diseño. El diseño a mí personalmente me gusta mucho, ¿eh? El diseño y la estética son modernistas. La pantalla o la plantilla está dividida en dos partes, aunque no está dividida explícitamente, pero si tomamos como punto de referencia la gráfica de ADR y la gráfica de RedPar, podemos ver que marcan claramente la división de la pantalla en dos partes. La primera parte de la pantalla, la parte de la izquierda, comienza, tiene como punto de partida el mes actual. En el mes, pues, hay un menú desplegable en el que podemos cambiar. Por ejemplo, agosto, febrero, en fin, todos los meses del año. También tenemos los totales de Q1, Q2, Q3, Q4 y el Year to Date. Una vez seleccionamos el mes en cuestión, la plantilla tiene una primera tabla en la que podemos comparar los ingresos y los índices de el mes de febrero del mes en cuestión con respecto al mismo mes del año anterior, ¿eh? Y el porcentaje de cambio, tanto si hemos crecido como si hemos decrecido. En este caso, en el caso de febrero, pues nos marca que hemos facturado como Run Revenue 92.659,92, mientras que el año pasado facturamos 88.953,92. Quiere decir que ha tenido un crecimiento del 4%. Así vamos sucesivamente comparando conceptos. El ADR, la media de la tarifa de ocupación media diaria, pues vemos que hemos decrecido un poquitín con respecto al año anterior, mientras que en RedPar hemos aumentado. Hemos tomado una simulación estableciendo una serie de parámetros que se ha generado automáticamente. De ahí los resultados un poquito tan uniformes que no se corresponden pues, con la realidad, pero que nos sirven para hacer la simulación anual y que veáis el funcionamiento de la plantilla. A la derecha de la tabla tenéis una gráfica en la que de forma visual pues, vemos el ADR. En este caso vemos que la curva va hacia abajo por lo que ha decrecido con respecto al año anterior. Por debajo de la primera tabla tenemos otra tabla con el total revenue desglosado en diferentes conceptos. De forma representativa hemos puesto bar, restaurante, teléfono, tickets, parking, meeting, pay TV y el run revenue, por supuesto. Aquí podéis agrupar si queréis en food and beverage, perdón, aquí en estos dos solamente uno, en fin, configurarlo a vuestras necesidades y a vuestro gusto. Y a la derecha, pues vemos igual una tabla representativa para nivel visual de cuáles han sido los conceptos que más ingresos nos han generado. Para finalizar la primera parte, la parte de la izquierda, abajo vemos una herramienta también interesante que es la ocupación diaria de la semana durante un mes. Quiere decir que aquí podemos ver cuáles han sido los días más fuertes del mes de febrero, en este caso. Vemos que han sido el viernes y el sábado con un 75 y un 78% de ocupación. El día más flojo pues fue el jueves, ¿de acuerdo? Con un 60% de ocupación. A su derecha lo podemos ver de una forma más visual, con la gráfica. La segunda parte, pues, bueno, el eje de referencia que dividía la plantilla era, pues, bueno, este gráfico un poquito más grande del RedPar, en el que vemos que hemos crecido con respecto al año anterior. El RedPar en base a estos resultados de aquí, a esta tabla de aquí, ¿de acuerdo? En la parte de arriba tenemos una herramienta muy interesante que es el análisis de los diferentes segmentos de mercado que nosotros podemos configurar con el nombre y letra que mejor se adapte a nuestro procedimiento de trabajo. En cada segmento de mercado pues vemos el Run Revenue, el ADR, el número de personas y el número de habitaciones que se han ocupado y los sumatorios pues deben coincidir. Aquí pues mira, la suma total de Run Revenue de los segmentos de mercado debe coincidir evidentemente con la suma total de Run Revenue del mes. El ADR igual. Las noches y las personas. Todo debe coincidir. ¿De acuerdo? A su derecha pues vemos un gráfico que representa con colores que queda muy bien, la verdad, la tarifa media de ADR de los diferentes segmentos de mercado pues, para que podamos ver cuáles son los mejores que tenemos y cuáles los que podemos seguir creciendo de forma potencial.
Y para terminar, tenemos la nacionalidad de los clientes. ¿M? Otro gráfico en el que vemos, que también queda muy elegante, pues en este caso las distintas personas que han venido de cada país. De España vemos que en el mes de febrero pues han venido, pues, por ejemplo, 448, de Francia 149, de Alemania igual, del Reino Unido 298 y vamos así analizando todos nuestros resultados del mes. El gráfico, como comentaba, era dinámico. Vemos los resultados aquí de personas, de Run Revenue del mes de febrero. Si cambiamos, por ejemplo, a agosto, van a ser diferentes. Aquí ya las personas, por ejemplo, pues son distintas. El total facturado lo mismo, los gráficos han cambiado. Todo va cambiando para que de forma dinámica vayamos analizando los resultados. ¿Cómo funciona la plantilla? Porque esto es, digamos, el final, ¿no? El resultado final, la herramienta final que nosotros vamos a utilizar para hacer comparaciones y estadísticas. Pero tenemos que tener un trabajo previo de ir rellenando datos diariamente, otros datos mensuales y, y os paso a comentar. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la pestaña de tablas, aquí abajo, en la pestaña de tablas. Y lo primero que vamos a introducir es fundamental para que la plantilla empiece a funcionar correctamente, son los datos del año anterior. Esto lo he introducido de forma manual. Del mes de enero, pues las habitaciones ocupadas, el porcentaje de ocupación, el total revenue, el revenue, extra revenue, el ADR, el RevPAR, el número de personas. Esto lo tenemos que rellenar mes a mes. Y también, pues, el sumatorio de Q1, Q2, Q3 y Q4. Esto lo rellenamos de forma manual. Perdonad que sea repetitivo, pero lo quiero dejar claro para que veamos cómo funciona bien la plantilla. Una vez hayamos rellenado estos datos, que serán fundamentales para ver la comparación aquí con el año anterior y el porcentaje de crecimiento, día a día podemos entrar aquí a través de la pestaña Enter Data Results o darle aquí directamente, como queráis, en esta segunda hoja de Excel. Os explico esta hoja. Aquí al principio tenemos la fecha, ¿de acuerdo? La fecha. La segunda columna representa el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4 abril, el 5 mayo, etcétera. Y la tercera columna los días de la semana. Importante saber aquí que para Windows el día 1 de la semana es el domingo, ¿de acuerdo? Esta estadística, esto se pone porque es importante para después hacer la estadística esta de aquí que estábamos viendo de los días más fuertes de la semana. Es fundamental. Bueno, aquí lo que debemos hacer simplemente es ir rellenando los datos diariamente. Es una tarea sencilla, se hace una vez al día, no te requiere más de 5 minutos. Normalmente con los listados Manager Flash o Trial Balas, pues insertas el número de habitaciones ocupadas, el porcentaje de ocupación. En este caso, en la simulación hemos hecho una simulación en base a un hotel de 100 habitaciones. Insertamos el Run Revenue, el Extra Revenue, todo esto pues lo podemos insertar manual. Aquí hay unas fórmulas porque nos han servido de referencia para hacer una simulación, pero vosotros lo podéis rellenar de forma manual, no hay ningún problema. Igual que los ingresos generados en bar, restaurante, teléfono, tickets, parking, meeting, pay TV, etc. Todo se rellena de forma manual. Lo que no debemos tocar es la pestaña tablas. Si bien os había dicho que lo primero que tenemos que hacer es rellenar la tabla de 2021. Estos son los únicos datos que tenemos que rellenar aquí. En esta tabla de aquí y en esta de aquí abajo no hay que hacer absolutamente nada porque ya están las fórmulas están las fórmulas puestas en base a los resultados que estáis rellenando a diario. Una vez tengamos esos resultados ya insertados en esta tabla, podremos ir comparando los resultados. La verdad es que a mí personalmente me parece una herramienta bastante buena, bastante útil, intuitiva, a nivel visual muy buena para analizar resultados y paralelamente también le veo una utilidad potencial bastante importante para hacer un budget, una simulación anual, que al fin y al cabo es lo que hemos hecho aquí, lo hemos hecho un poco de forma con criterios más básicos, ¿no? Para que la vierais, pero podéis hacer una simulación anual o un budget en base a los criterios que
vosotros estiméis oportuno en base a criterios de crecimiento con respecto al año anterior. ¿Mm? Entonces tenéis una herramienta doblemente interesante para analizar resultados e incluso para hacer un budget. Bueno, la verdad es que poco más que decir ahora mismo. Si estáis interesados en la plantilla y os gusta, recordad que la plantilla es de diseño propio, de diseño y contenido propio, ¿eh? Y me podéis dejar un mensaje en el blog o en LinkedIn donde queráis y vemos las instrucciones de descarga, ¿de acuerdo? Bueno, pues encantado de saludaros y muchísimas gracias por vuestra atención.